Intento con esto impedir que alguien diga la auténtica estupidez que algunos dicen acerca de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fuera meramente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, sería un lunático. O el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado. O si no, sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger, dice Luis. O ese hombre era y es el hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él nos dejó abierta esa posibilidad y no quiso hacerlo. Bravísimo, ¡Bravo! bravísimo. ¡Bravo! Oh, estoy eufórico hoy día. Eso, muy bien. Eso que no tomamos café. No. ¿Por qué estamos aplaudiendo? ¿Cómo estáis? Porque Bienvenidos. ¿A dónde? A relevante. Podcast. Muy bien, cacha. muy bien. Me hacía voz de locutor, puso. Excelente. Sí, ¿Por qué estamos aplaudiendo? Porque siempre aplaudimos cuando empezamos. en nuestra Es entrada. como para motivarnos, la Como verdad. así como, vamos. ¿Cachai? Me aplaude. Para que la gente motivar. aplauda cuando... Ve, mira, motivado, mira. Precisamente. Es para motivarnos nosotros, la verdad. Sí, Como porque cuando nadie lo- más- Mira, como no hay cuando nadie. No hay nadie más. Está el Viti no aplaude. Entonces, si no lo aplaudimos nosotros, no. Como cuando los espartanos gritan así. Gracias, Viti. Claro, para empoderarnos como los espartanos. Sí. Está bien. Sí, de hecho me dicen, gritamos como los espartanos, ¿eh? Oh. No, que va a caer en vergüenza aquí. Oh. ¿Cómo Oye, estás, Feña? qué bueno que estamos de vuelta. ¿Hace cuánto que no grabamos? Harto ratito. ¿Cierto? Sí, ya. Pero podemos estar aquí ya. Sí, podemos estar acá. De Estuvimos en Valdivia. Uy, Grabamos sí. cositas en Valdivia. No grabamos capítulos en Valdivia, pero grabamos Sí. cositas en Valdivia. Yo los vi a ustedes ahí participando en el video. Sí, pues no, las muchachas también, Scarlett y Stephanie, estuvieron en Ellas sí. pantalla. Las que siempre están detrás de pantalla, las pueden ver en los reels que estuvimos grabando en Valdivia, entrevistando al director internacional, Oh, wow. a pastores de Chile, líderes jóvenes de Chile que estuvieron en Valdivia. Bonito tiempo tuvimos en Valdivia. Sí, oye, estuvo espectacular. Estuvo bueno. Sí. Sí, mi hija, ya terminó el servicio. Yo tengo a la Flo ya tiene 5 meses. Y le llevan bracito y estaba Katy Payne ahí parada. Y ella me dice, come here, please, come here. Por favor, hermano. Y me decía, yo me acerqué y a la Flo en brazo y me dice, por favor, puedo tener tu hija, por favor. She is beautiful. Me decía, y sí, le decía, yo no sabía Muy qué bien, muy decirle. Sí, por favor. Y la tomó así, la bendijo. Así que mi hija se fue bien bendecida ahí por Katy Payne. Tuvo como una hora ahí ungiéndola. No, Mm. no, ahora tenían brazos y así que. A Flor, Muy amable. Florencia, Sí. la pequeñita. También tuvimos una clase con Kirk Rising. No, Su hermano a ver, Kirk. él pidió que le dijéramos Kirk Rising. Claro, nosotros somos latinos, le decimos el Kirk Rising. Es nuestro líder. Yo capté a alguien A ver. Oh, ¿podemos mostrarlo? en Muéstralo, Valdivia, Ahí, enfóquenlo, por favor. Hay una aquí haciendo de las suyas. Muy Para que bien. salga en cámara, yo quiero que ustedes lo conozcan. Él es Viti y estas son las cosas que hace detrás de cámaras. Sí. Ah, ¿no Claro. se ve? O- Claro. Yo me voy a acercar a la cámara. ahora. Ah, acércate. Para, mira, ahí va. ¿Dónde está Para la que lo vean. Era lo que hace siempre. Ahí tiene al Viti, mire. Sí. Ahí está. Viti siempre bueno, es su pasión. Su Cuando pasión. llegué ir a al hotel McDonald's. en Valdivia, lo primero que vi fue esto. Sí. Entré a la puerta, ¿cierto? A los 2 metros, ¿me estuve contigo? Sí. Y aquí andaba Viti yendo a almorzar, almuerzo express. La vida de un servidor de No, sonido. y ese paquete se lo entregó a Donald Trump. ¿Ves que estaba entregando paquetes en McDonald's? Ya, avance, un saludo al Viti. No, pero bueno, fuera de broma, detrás de cámaras, a veces poco el rato que tienen para comer. Mi amigo está ahí yendo a comer apuradito. Sí, el Viti se mueve para todos lados ahí cuando uno lo Sí, ve. siempre en movimiento. Vaya. En Valdivia lo vieron ahí, corriendo para todos lados, Sí, el con Viti. la tablet en mano. Un aplauso y para el Viti. ajustando sonido. Ah, Sí. Viti. Ah, no. Te queremos, Muy Viti. bien. Te Gracias queremos, por tu Viti, te corazón. queremos. Aquí está, mira. Ahí. Sí. Y bueno, Ahí. hoy día tenemos un nuevo invitado. Así es, Rolo de Tambores. Los ¿Quién de es? tambores, Ah, sí, lo sonidos vieron aquí. especiales. ¿Cómo? No, ya no Rolo de Tambores porque ya lo vieron. Ya lo vieron. Sí. Preséntalo, por favor, es tu amigo, así que... Ya. ¿Qué puedo decir de este hombre?
Espérate, ¿de GBU también? Sí, o el pelo me Pero el delata, pelo po. te delata, de GBU. Pero de lata. Sí, sí, en GBO, en Sausalito, todos estamos rapados. Ay, sí, estamos buscando que los que no se han sumado se sumen, pero Sí, o si no los se vamos a resisten, expulsar. se resisten. Sí. No, pero bueno, fuera de broma, sí, nos conocimos en la universidad. Ah, pensé que fuera broma, voy a decir que si nos rapamos. Bueno, verdad también, que nos también, rapamos. también. No, pero bueno, nos conocimos en la universidad con Horacio. Horacio, es su nombre. Primero, Vamos, Horacio. Obviamente. Con ustedes, Horacio Contreras. Ah. Hasta con apellido, mira. Hola. Súper formal. Bueno, Horacio, un amigo que, bueno, se ha vuelto un amigo este año. Sí. Nos conocíamos ya de antes. ¿Hace cuánto? ¿No? Ya 2 años más o menos. Como 2 años. Sí. Ah, pero el primer año no nos pasábamos, ¿cierto? Para nada. Él no me pasaba, yo. Ya. Oh. Pero está bien, solo causar esa impresión en la gente. No, mentira. No, solamente no éramos cercanos, pero el Señor permitió que este año nuestros caminos se cruzaron de manera más íntima y hemos podido compartir una bonita amistad en Viña, en la ciudad de Viña. Él es de Viña, así que... Viña Marino. Viña Marino, completamente, ¿cierto? Toda la vida. Sí, toda la vida. Toda la vida. Preséntate tú, pues, cuéntanos un poquito de ti. Sí, pues, queríamos conocer. Yo no te conozco, así que por favor, preséntate. Bueno, me llamo Horacio, voy en GBU y conozco al Feña de este año. Ya. Pucha, no sé qué puedo contar. ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Bueno, estoy estudiando música en la sede de Sausalito, en la PUCD. ¿Algo tiene que ver con Horacio Saavedra? Sí, ¿Sí? no. No. ¿Qué de Horacio de música? No. No. Pero un dato curioso, soy Horacio Sexto. ¿Sí? Wow. Sí, soy Horacio Sexto. Como en papa. Sí, una Como cuestión nombre de así. papa, mira. Mi papá se llama Horacio y bueno, antes de él tuvo un hermano que no alcanzó a conocer, falleció, que también se llama Horacio. Y mi papá nació después de él y en honor a él le pusieron Horacio. Y mi tata se llama Horacio, el tío de mi tata se llama Horacio y creo que el abuelo de mi tata también se llama Horacio. Es una tradición, Wow. entonces, Sí, una como que tradición. Sí. tu hijo se llama Horacio. Estoy tratando de negociar eso con mi novia. Ya. Entonces, eso. Eso está interesante. Bien. Sí, no sé qué más puedo contar. Bueno, estoy feliz de estar acá. También creo que igual me siento honrado de la temática que vamos a hablar. Y una temática que al menos a mí me apasiona mucho. Que yo creo que hablar de Cristo y todo lo que es cristología es la piedra fundamental para cada doctrina cristiana. Entonces eso, ¿qué más puedo contar? Soy de cuna cristiana. Nació de nuevo hace 3 años, así que ha sido un viaje bien interesante. Bien interesante. Entonces, igual estoy emocionado de, bueno, las temáticas que el Feña me compartió que vamos a estar hablando. Son temáticas que creo que el Señor igual ha ido como, no sé si la palabra sería deconstruyendo, pero algo que igual venimos conversando con el Feña, que muchas veces hay cosas que uno las cree, pero no sabe por qué las cree, ¿cachai? Y siento que estos 3 años, creo como que el ser así, como punto por punto, así como ha ido desmenuzando, y algo que siento que todos los años he aprendido algo nuevo, sin duda, acerca de la persona de Jesús. Pues. Como qué significa que sea Dios, qué significa que sea hombre. Entonces, eso. Qué bueno. Buenísimo, Bien, buenísimo. muy bien. Muy bacán. Bueno, bienvenido, Horacio. Sí. De verdad nos agrada tenerte acá. Bueno, cuando el Señor me puso comentarte hace muchos meses que queríamos grabar, invitarte al podcast para hablar precisamente de estos temas. Bueno, precisamente creo que fue porque Dios también permitió que tuviéramos ya previamente conversaciones interesantes y profundas sobre esto. ¿Cierto? Creo que definitivamente parte de lo que nos ha unido ha sido conversaciones respecto a la persona de Cristo, el llamado evangelístico que tenemos, ¿cierto? Entre otras cosas, y ha sido también una bendición para mí compartir con Horacio, evangelizando en Viña. Hemos evangelizado en espacio universitario y también en las calles. ¿En el metro? Sí, en el metro. ¿Hay metro en Viña? Sí, Sí. en el ¿Verdad? metro en Viña. No andamos Sí. a caballo, por si acaso. No, yo pensaba que andaban en lobos marinos. En burro. Lobos marinos. No, esos son los de Valparaíso. Ella Ah, anda- Valparaíso anda en Pero lobo. por eso andan en lobo marino. Ya. No sé. En pelícano, no sé. No, un cariño a todos los de Viña, es mentira, es broma. ¿Tenemos pelicanos allá? En Valpo más. En Valpo hay Puerto, más zona puerto. En Viña tenemos más gaviota. más gaviota. Gaviota. Hermano, Ah, ¿verdad? La gaviota es... hermano, yo antes vivía cerca de la playa, hermano. Era horrible todas las noches escuchar a las gaviotas. Son bacanos. Yo la escucho porque yo vivo cerca de la playa. Pero es bacano, ¿no? No te dejan dormir.
No sé. Yo un tiempo Como viví que te en- acostumbras igual. Es viví en que- Ovalle y había una plaga de loros. Y todos los días los loros ahí así, pero una plaga así llena ¿Loro? de loros. Y todos los días así, y no, y no nos dejaban dormir ahí. ¿En Manzana- Ovalle? ¿En Ovalle? ¿O vaya aquí, eso aquí en Santiago? No, pues Ovalle. ¿Ovalle, Cuarta Ovalle? región, Ovalle, al lado de La Serena. Ah, mira. Sí, un año. Y un año y un día. Un año que no durmió bien. Sí, me echaban a acostar No, al principio, después ya me acostumbré ahí a los pajaritos. No, yo vivo cerca de la zona de la playa, entonces a veces se paran en el techo de la casa. Pero no. uno ¿No se te cayó acostumbra. alguna sorpresa ahí alguna vez? No tenía idea cuánto. Una bendición. Un montón. Sí, me siguen. O sea, es que Pero- yo llevo 22 años viviendo en Viña, a mí nunca me ha caído caca. Oh, Así, mira. hermano, sí. No, a mí está en la boca, hermano. No, pero amigo. No, de verdad, pues está todo acostado y ya. No. No, pero bueno, cosas que pasan. Oh. ¿Estáis bien, Cifeña? Sí. Ah, ya. ¿Algo que te quieras hablar? Algo, claro, ya aprovecha este espacio. Llegará otro momento. Ábrete. Por el suelta. siguiente vamos a hablar de... Al siguiente va a hablar de qué pasa cuando. No, no. Oye, Vamos. estamos en. Acá. Sí. Sí, pues, También estamos hay en la que mencionar iglesia- eso. Cambiamos lugar. En la iglesia de Renca. Así que muchas gracias a nuestro pastor y obispo Marco Benavides. Sí. Y a Viti No. que hizo la gestión. Y a Viti ahí, que claro, se movió. Muchas gracias, Víctor, también. De nuevo. Ese Viti. Por esta iglesia que bueno, el templo que nos pasaron para poder grabar el capítulo. Yo era de Renca. Sí, pues yo pertenecía a Renca de chico, cuando la iglesia estaba abajo en la orilla del canal, ahí, y después nos pasamos para acá. Y después me fui sí, a la bandera, y después para los sures, ahí me puse más guaso. Y ahora estamos de nuevo, pero en San Gregorio. Así que gracias de nuevo, Pastor, por facilitarnos la iglesia, el templo, dale, el templo. Sí. Nosotros somos iglesia, hermano. Amén. Por supuesto, Sí. por supuesto. Pero bueno, tremendo. Gracias nuevamente por facilitarnos el templo de Renca. Creo que bueno, ya hemos grabado más de 3 lugares ya. Sí, pues, 3 lugares hemos grabado. Hijuela, Hijuelas, Tabernáculo. Tabernáculo y ahora Renca. Gracias a todos los que han no, y dispuesto Renca la lleva. los espacios. Renca la lleva. Eso dicen. No, ya no. ¿Ya no? Ah, ya no, ya no, ya. No, ya no la lleva. Ya. Ya. Ah, muy bien, ya. Vamos con el tema de hoy día. Sí. Se Oye, nos por viene si bueno. acaso, disculpa. Estoy medio delicado de la garganta, así que si me sale algún gallito o algo, perdón, ya. O Bien. estornudo mucho o toser, eso. Excelente, excelente. Y los puedo contagiar, así que pónganse mascarilla si quieren. Sí. Yo estoy Como que- protegido como- por el Señor, pues no sé. Como que es muy tarde para avisar. Ah. Puse el aire acondicionado y Oye, conmigo hermano, tosiendo. no, ahí. yo no me puedo enfermar a esta En el altura ya. Yo ya no me puedo enfermar. Oigan, bueno, el tema de hoy. Bueno, ya Horacio lo adelantó un poquito en antes. Oye, lo Horacio. Para variar. No. No, bueno, vamos a hablar de una persona que es muy importante en nuestra fe y en nuestra vida. Nuestra mamá. Ah, oye, sí, también. Además. Pues no vamos a hablar de nuestras mamás. Que mi mamá está viendo, pues entonces... Un saludo a la mamá. también, sí. Un sí. saludo a mi mamá. Saludos, tía. Sí. Saludos. Saludos, tía, un gusto. No, vamos a hablar de, bueno, no sé si... ¿Quién quiere decirlo? Yo no quiero decirlo. Para no... Horacio. ¿El Horacio, el invitado? Pero tengo que decir el título. Ya, ¿a qué te invitamos a hablar hoy día? Pero tengo que decir No, el no título. necesariamente el título. Ya. Sí, sí, el sino invitado. más bien ¿qué vamos a hablar hoy día? ¿A qué te Hoy día invitamos? vamos a hablar de cristología pura, acerca de la divinidad y la humanidad de Jesús. Sí. Un Es- temazo. ¿Jesús es Dios Mm. o solo fue un buen maestro? ¿Han escuchado esa pregunta antes? Sí, po. ¿O ese comentario? Ese Sí. comentario. Es interesante cuando uno sale a la calle de repente a conversar con la gente de qué opina de Jesús. Porque a veces en los evangelismos, como, bueno, obviamente creo que parte esencial de presentar el evangelio es hablar de la persona de Cristo. Pero para eso tenemos que nosotros entenderla bien, ¿no? O al menos lo que es posible entender, ¿no? Y uno le pregunta a las personas qué opinan de Jesús, pues. Y muchos te van a reconocer lo que es como prácticamente ya obvio a estas alturas, ¿no? Como de que no podemos negar que el Jesús histórico es verdadero, ¿cierto? Que hubo un Jesús de Nazaret, un judío en el siglo I, que enseñaba, que era maestro, que creció en popularidad durante este tiempo y, bueno, fue crucificado en una cruz romana, ¿cierto? Los discípulos decían que apareció vivo unos días después. Es lo que la mayoría de gente como que lo acepta históricamente, ¿cierto? Te van a decir, sí, el Jesús histórico es prácticamente innegable porque hay un consenso también entre historiadores en eso, ¿no? Creo que la mayoría de los historiadores bien reconocidos están de acuerdo en que Jesús histórico ya prácticamente no hay discusión, ¿no? Hay un consenso en que entendemos que Jesús de Nazaret existió, que fue crucificado y bueno, el movimiento que surge de él, ¿no? Pero hay mucha gente que lo ve como una especie de leyenda,
¿no? Como una figura que fue acrecentada con el tiempo, que los discípulos distorsionaron la verdadera imagen de este Jesús, este hombre, maestro, carpintero judío, y que por eso hoy día tenemos la religión cristiana, ¿no? Como base. Sin dudas, Jesús es parte del fundamento esencial del cristianismo, pero no todo el mundo está de acuerdo en lo esencial, que es lo que nosotros profesamos, ¿no? Jesús como alguien que fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Qué opinan de esa afirmación? ¿Qué les parece? Sí, bueno, bueno, lo que más se escucha en la gente, no sé, en podcast, por ejemplo, de escuchar hablar acerca de Jesús, lo interpretan claro como si tú, un buen maestro, un gran hombre que existió alguna vez, o algunos simplemente dicen que no creen que ha existido, también Claro. se ha escuchado eso, o simplemente fue el primer socialista revolucionario que existió. ¿Sí o no? Sí, también lo he escuchado, sí, sí. Sí, Viri también lo he escuchado, ¿cierto? A mí me lo han Amén. a mí me lo han preguntado. Sí, pues, y te lo preguntan así, ¿cierto? Sí. La universidad, yo me imagino que debe estar mucho esto como que era un socialista o algo así, ¿o no? Yo creo que sí, debe haber gente Yo- que lo afirma. Yo nunca lo escuché en la universidad, pero Ya. lo que sí piensan que fue un revolucionario. Sí, como... Eso sí lo No, es piensan. que revolucionario sí fue. Sí. Sí, Sí, me- definitivamente. que partir de ahí. Obviamente. Sí. Pero claro, como eso, como un hombre que existió Sí. y que, claro, fue un maestro, etcétera. Pero también, por ejemplo, hay parte, sí, en History Channel, por ejemplo, han habido muchos documentales acerca de Jesús, que tenía una novia y que María Magdalena era acá, ¿cachai? También ha habido esa parte como de tratar de, como si tirar a Jesús como para abajo, de mitificar, sacar la figura de Jesús de lo que realmente es y convertirlo en otra cosa. Pero entonces, como el contexto, perdón, que decía el Feña, claro, el Jesús histórico, cualquier persona seria va a decir, Claro. sí, existió un hombre llamado Jesús que existió en tal fecha por allá por Palestina. Sí, Claro, sí, po. Y de hecho eso que tú decías de que claro, po, hoy día se trata mucho de distorsionar la figura de Jesús, algo que vemos desde los inicios del cristianismo y que nos viene persiguiendo hasta nuestros días. Sí. Po. Por ejemplo, con nuestro grupo de amigos, con el Feño, hemos hablado harto mucho que al menos en Viña está mucho esta nueva religión del Dios Madre, por ejemplo. Ah, claro, acá también. Sí, Sí, po. acá igual. Acá también. Sí. Ya, por ejemplo, ya algo que tienen ellos, ya, por ejemplo, todos sabemos que los testigos de Jehová y los mormones están mal porque ellos dicen que Jesús no es Dios, o los mormones, digo, los musulmanes, perdón. Ellos no creen que era el hijo de Dios o que era Dios, ¿cachai? Los testigos de Jehová sí, los mormones también, los musulmanes no. Ellos creen que fue un profeta. Pero, por ejemplo, los del Dios Madre, es curioso, ellos sí creen que es Dios. Pero muy curioso, ellos no creen, al menos la vez que yo hablé con ellos no creen que él tomó carne humana, pues. Ellos no creen que era como ellos creen como que era una especie de ilusión, pues, ¿cachai? Y eso igual atenta fuertemente contra la persona de Jesús, pues, Sí. ¿cachai? De hecho, acá tengo, la voy a promocionar, la Biblia patrística, que es una Biblia que viene con comentarios sobre los primeros cristianos de los primeros 4 o 5 siglos, que se llaman los padres de la iglesia. Y lo que más desarrollaron ellos fue la divinidad y la humanidad de Cristo. Entenderla correctamente, porque la herejía, casi todas las herejías que siempre han salido, casi todas apuntan a la persona de Jesús, pues igual es súper curioso. De hecho, si uno examina las sectas, las religiones, se da cuenta que tienen dos cosas en común. Atentan contra la persona de Jesús y atentan con la salvación, pues. ¿Cachai? Y es muy importante como iglesia que tengamos una base firme de qué significa que Jesús sea hombre y que sea Dios, pues, ¿cachai? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, decimos herejías incluso con respecto... Yo mismo muchas veces he dicho herejías sin darme cuenta, pues, ¿cachai? Que hay que diferenciar la herejía de la blasfemia porque la herejía a veces es accidental, pues, ¿cachai? Entonces igual es importante como hablar de este tema, pues, ¿cachai? Sí. Para saber defender cuando la gente venga a preguntarnos y hacerlo a la luz de lo que el texto bíblico dice, pues. No diciendo más allá, que nosotros los seres humanos tenemos como esa tendencia, pues, de querer decir, como lo que venimos hablando un poco adelante, de querer hablar de más, pues, ¿cachai? Entonces es importante eso, como atenernos a lo que el texto dice. Muchas veces igual es como querer quedar como ignorante o no querer quedar mal con Claro, otra sí, persona, po. entonces uno responde a veces quizás si no sabe, cuando decir como que, sí, pues, sí, Sí. como que, sí, es eso. Por ejemplo, a mí una vez me pasó y era chico, me acuerdo, era muy chico, y claro, no tenía muy claro, y esto le pasa a muchos jóvenes, y qué bueno que lo estemos hablando ahora, porque le pasa a muchos jóvenes que no tienen bien en claro quién es realmente Jesús, Claro. y cómo fue 100% hombre, cómo fue 100% Dios, bueno, como es, perdón. Y entonces
nos pueden llevar y nos pueden confundir, nos confundimos nosotros mismos, etcétera. A mí una vez cuando era chico me dijeron, yo estaba hablando acerca de Jesús y me preguntaron, entonces, y el tipo me decía, entiendo que Jesús entonces es como un avatar, como que un cuerpo ocupado por un espíritu y después lo dejó. Y entonces yo como que no sabía, y dije, claro, sí, tal cual. Y es tremenda herejía, y claro, por no saber, por no saberlo. Y eso es lo importante de conocerlo, de motivar a los jóvenes que quieran aprender estos temas, de que quieran ir más allá, y que es algo fundamental para que nuestra fe no sea movida, no nos confundamos, no nos vayamos por cualquier cosa que nos dicen. Sí, no, definitivamente. Bueno, yo creo que tanto historiadores como personas que estudian las religiones, los movimientos sociales podrán darse cuenta, y creo que es muy difícil negar que Jesús ha sido definitivamente la persona más relevante de la historia de la humanidad. Sí. Hasta el punto que nuestra historia se separa en antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? O sea, eso te dice mucho. Y hasta el día de hoy, ya sea por meme o por cualquier otra forma de discurso, la gente tiene presente que Jesús existe, aunque sea el concepto, ¿cierto? Aunque sea el concepto de Cristo, Cristo Rey, Jesucristo, ¿cierto? Como lo queramos llamar. Sí, pues es que por eso, como lo queramos llamar, es un concepto que no es indiferente a ninguna persona en la existencia. Al menos en contextos como la cultura occidental, ¿cierto? Sabemos que a lo mejor hay lugares muy recónditos en el mundo donde realmente la iglesia trabaja para que llegue el evangelio, ¿no? Pero al menos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, creo que prácticamente en la boca de todo ser humano de cierta edad para adelante ha pasado Jesús, ¿cierto? Y por supuesto también por los oídos. Eso es sumamente importante, ¿cierto? Y creo que cualquier persona que está en búsqueda honesta de la verdad se va a preguntar en algún momento de qué se trató esta persona que es la persona más relevante de la historia. Creo que nosotros como cristianos tenemos el llamado a hacer que la gente piense en esa pregunta, que a mí me gusta decir, de una u otra forma está innata en el inconsciente de la persona o en el corazón de la persona, pero está silenciada o parece que aún no ha sido pronunciada. Y la aparición de Jesús precisamente es como traigamos a la mesa, ¿cierto?, una pregunta que parece estar implícita en la existencia, pero que es esencial para nuestro propósito de vida, ¿no? Nuestro existir, nuestra redención, salvación y conocimiento de Dios. Entonces, Jesús es fundamental y creo que en eso estamos de acuerdo. Ahora, si tenemos que partir definiendo a Jesús como creyentes, como cristianos. Igual quería añadir algo, perdón, antes de entrar a la definición, que quiero animar como a los que estaban escuchando, porque quizá esto es un tema sumamente teológico, ¿cachai? Pero quería añadir a lo que tú decías, de que también no lo veamos solamente como algo teológico, sino que es algo que en la práctica nos ayuda mucho en nuestra relación con Dios, pues, ¿cachai? Claro. Que, por ejemplo, algo tan sencillo, pues, ¿cachai? Que nuestro Dios nos amó tanto que se nos hace hombre, pues, ¿cachai? Y eso te ayuda a ver más el amor de Dios en algo tan simple como entender que se encarnó, pues, ¿cachai? Entonces eso quería como añadir, que porque quizá alguien que está escuchando puede pensar, uy, van a hablar de algo súper complejo, ¿cachai? Es algo que quizás yo no voy a poder dominar y algo que quizás en la práctica a mí no me va a servir mucho. Pero quería como hacer como ese paréntesis, de que todo lo que vamos a hablar ahora finalmente es totalmente, se puede poner totalmente en la práctica, ¿cachai? Más de lo que nosotros queremos, y si queremos tener una buena vida delante del Señor, todo parte de una buena cristología, de entender quién es Cristo. Amén. Estoy súper de acuerdo con eso, creo que es algo muy práctico. En teología se le llama cristología, ¿no? Pero que es netamente estudiar la persona de Cristo, ¿no? Humanidad, divinidad. Pero es algo que nos concierne a todos los cristianos. Quizá por fe comenzamos creyéndolo de una manera, pero a medida que conocemos más a la persona se torna más profundo. Es como conocerlo a ustedes, ¿cierto? Al final es algo orgánico, porque no estamos hablando de un concepto solamente, estamos hablando de una persona. Y eso es experiencial, algo que podemos llamarlo, ¿cierto?, una experiencia empírica, ¿verdad? Pero al mismo tiempo creo que es esencial que lo entendamos no solamente para nuestra relación con Dios, sino también para, ¿cierto?, conducir a otros a una, ¿no? Y yo quiero partir compartiendo un texto bíblico que para mí es súper importante cada vez que hablo de este tema, principalmente con no creyentes. Por mucho tiempo a lo mejor sí me torné, y creo que es muy útil, de repente hablar como para los que no creen en el Jesús histórico, claro, hablemos de evidencia del Jesús histórico, ¿cierto? Y cómo históricamente tenemos pruebas que nos hacen creer que es muy razonable pensar que verdaderamente Jesús resucitó, ¿cierto? Y bueno, podemos desmenuzar eso un poquito más adelante, pero más allá de eso hay un texto que a mí me encanta, que es 1 Corintios 15:14. Aquí creo que Pablo hace una de las afirmaciones más osadas
para el entendimiento humano natural, ¿cierto? Y al mismo tiempo para religiosos que estaban poniendo en tela de juicio si los cristianos realmente eran unos herejes o no, ¿cierto? Estaban hablando de parte de Dios. Y resulta que él dice, bueno, si no hay resurrección, versículo 13 del capítulo 15 de 1 Corintios, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Como tampoco la fe de ustedes, le dice a los corintios, ¿cierto? Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Este texto nace en un contexto, ¿cierto?, donde el hecho de que alguien volviera de la muerte no era tan comentado como hoy día. Que obviamente primero tenemos el caso de que cristianamente entendemos, ¿cierto?, aunque nos parezca un mito, que Jesús resucitó. En ese tiempo ni siquiera en los cuentos se hablaba de eso, ¿verdad? Y al mismo tiempo, bueno, hoy día tenemos las películas, la ciencia ficción, todas estas cosas que nos muestran de repente personajes que vuelven a la vida, ¿no? Pero en este contexto, jugártela por decir algo así, que Dios había levantado de los muertos a un hombre, ¿cierto?, era una herejía tremenda, ¿cierto? Y era un escándalo. Estos hombres están blasfemando contra el mismo Dios. ¿Cómo están diciendo que levantó un muerto? ¿Cierto? Y todavía más contundente, si Cristo no ha resucitado, entonces ni siquiera, ¿cierto?, nuestra predicación ni nuestra fe tiene validez. O sea, se la está jugando mucho, porque algunos dicen, no, pero es que a lo mejor podemos ser cristianos sin creer que Jesús resucitó. No tiene sentido eso. No. No tendría sentido. ¿Qué opinamos de eso? Claro. No, es que, claro, como dice Pablo exactamente ahí, si Cristo no resucitó, por ejemplo, definiendo la resurrección de Jesús, y que es lo que le da toda la autoridad a Cristo, van a ser nuestra fe. Entonces todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos hecho, eso es lo que le trato de explicar, todo este tiempo sería vano, no tendría ni un sentido. Pero exactamente por ese hecho y por lo que Cristo hizo, por lo que Cristo es que estamos aquí hoy en día. Todo cobra sentido en él. Sí, y está implícita esta doble naturaleza de Jesús. Porque nos estamos hablando de un tipo que murió. Claro, o sea, quiere decir ¿cierto? que... O sea, para empezar ya es hereje decir que Dios murió. ¿Sí? Porque, o sea, tomémosle el peso, ¿cierto? Estamos hablando de que Dios se metió en un cuerpo humano y que lo mataron. O sea, mataron a Dios. ¿Sí? Más encima me dices que ese hombre después parece vivo, ¿cierto? Cuando es... O sea, Dios no hace esas cosas. ¿Sí? Primero porque no puede morir y segundo porque me está diciendo que Dios resucitó a un hombre. Y que ese hombre era Dios. ¿Cierto? Es complejo, creo yo, es un desafío, pero creo que nos encamina un poquito a esta naturaleza que queremos ilustrar de Jesús. Y no sé si tú quieres llevarnos por algún punto particular para arrancar. Te doy la palabra. De hecho, yo creo que el capítulo que tú mencionaste, unos versículos más adelante, yo creo que nos da el puntapié perfecto porque ambas cosas son necesarias. Porque dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía estáis en vuestros pecados. Tenemos que darnos cuenta de que esto igual que se ha perdido un poco a veces, que la base del cristianismo y del mensaje cristiano es el perdón de pecados. Toda la misión de Dios, obviamente es para su gloria, pero Él demuestra su gloria en algo que es imposible, que otra temática que no nos vamos a tener en esa, pero es el perdón de pecados, cómo Dios logra concretar el perdón de pecados. Y aquí, tanto la divinidad y la humanidad de Cristo son fundamental. ¿Por qué? Porque si Cristo no es Dios, el sacrificio que Él hizo no nos puede salvar. Y si Cristo no es hombre, tampoco nos puede salvar. Por eso al final termina diciendo, y todavía están en vuestros pecados. O sea que en otras palabras, sus pecados no han sido perdonados y por tanto no pueden tener acceso al Padre. Por eso es tan importante entender que Jesús es Dios y es hombre. Porque si no, el sacrificio no se puede llevar a cabo. Y ahí vamos a ver en qué se demuestra la divinidad en el sacrificio y la humanidad. No sé si quieres que parta hablando al tiro de eso. Sí, dale. Ya, por ejemplo, hablando de la divinidad. Primero yo creo que voy a partir diciendo en qué afecta la divinidad en el sacrificio y quizás después vamos a ir desmenuzando, si el tiempo lo da, qué significa que Jesús sea Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos una deuda infinita con Dios. Y no solo eso. En Isaías, no me acuerdo bien el capítulo, está con el capítulo 41, 45 por ahí está. Búsquenlo. Dice, ni todo el Líbano es suficiente para prender fuego al altar de Dios. Y en el Salmo 50, Dios dice a través del salmista, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque es mío, es todo becerro y todo bestia del campo. Lo que ahí Dios está diciendo es lo siguiente.
La deuda que nosotros tenemos es tan infinita que solamente algo infinito puede saciar eso. Por eso dice, si yo tuviera hambre no te lo diré a ti, porque ¿qué me puedes ofrecer tú a mí para saciarme? Es como que una hormiga me intente saciar, pues, ¿cachai? ¿Qué me puede dar una hormiga para saciarme? Pues nada. Y asimismo, el sacrificio que requiere Dios es un sacrificio infinito. Y por eso requiere un valor infinito. ¿Y qué es lo único infinito? Dios. ¿Cachai? Entonces, si Jesús no es Dios, Él no puede saciar la deuda que nosotros tenemos para con Dios, que es una deuda con alguien infinito y una deuda infinita. Entonces, por eso es esencial entender que Jesús es Dios. En eso se refleja, ¿vos cachai? Sí. Amén. Y bueno, es un testimonio que los discípulos sostienen y que la iglesia primitiva sostiene, ¿cierto? Ellos, bueno, Juan primero tiene la osadía de revelarlo lo que quizá podríamos decir se termina de dar por obvio en la experiencia de la transfiguración, ¿cierto? Cuando no solamente tenemos a la ley y los profetas en persona, ¿cierto? Moisés y Elías, ¿cierto? Moisés y Elías, ¿cierto? Sí. Sí, Moisés y Elías que aparecen junto a Jesús, ¿cierto? Conversando precisamente en una especie de revelación donde Dios viene y dice, este es mi hijo amado, ¿cierto? A él escúchenlo, ¿cierto? Dios dándole respaldo precisamente a la persona de Jesús, este carpintero judío, maestro, un hombre común y corriente de Galilea, o eso pareciera, ¿cierto? Que estaba afirmando, porque lo afirmó, a veces algunos cuestionan que fue así, pero si nos ponemos con atención a mirar las afirmaciones de Jesús, vamos a ver que él mismo testificó ser Dios encarnado. Entonces, es muy fuerte esta revelación y vemos que Juan no había mejor manera de empezar su evangelio que diciendo, en el principio era el logos, el verbo, la palabra, ¿cierto? El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿cierto? Estamos hablando de una revelación profunda de la persona de Jesús. Juan, los discípulos y todos los que afirmaron ver a Jesús resucitado murieron defendiendo esa idea. O sea, Él es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Es Dios encarnado. Juan es más osado en eso. El que era desde el principio, lo resalta en una de sus epístolas a la iglesia, ¿no? Y Hebreos también creo que lo exalta de una manera muy preciosa, ¿no? La divinidad de Cristo, o Colosenses, en Él habita toda la plenitud de la deidad, ¿cierto? Declaraciones que si la miramos con atención, los cristianos, cultural y religiosamente, para la sociedad de ese tiempo, eran herejes completamente. O sea, eran unos herejes, pero fatales. Estaban diciendo cosas que son abominación en la mente de quienes realmente no están dispuestos a creerlas, porque estamos hablando de un Dios que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, ¿cierto? El infinito en un cuerpo finito, ¿cierto? La sabiduría máxima, aprendiendo, ¿cierto? A caminar, aprendiendo a hablar, ¿cierto? El todopoderoso, el omnipotente, siendo vulnerable como un bebé que llora en un pesebre, ¿cierto? Es verdaderamente un misterio tan profundo la encarnación, pero al mismo tiempo, bíblicamente no la podemos negar. Entonces, creo que quien tiene dudas respecto a si Jesús afirmó ser Dios o si la Biblia nos apoya la idea de que Jesús es divino, creo que tenemos que comenzar a poner atención a este tipo de pasajes. No sé si alguno de ustedes quiere como sumar un poco a esa idea de la divinidad de Jesús. Sí, no, a mí me gusta como parte, justo con lo que decías tú, Juan. Y es llamativo porque a uno siempre lo confundía, cuando chico, muy confundido con esto del verbo. ¿A qué se refería el verbo? ¿Por qué el verbo? ¿Cachai? Y mucha gente igual, ¿por qué el verbo? Se pregunta, ¿por qué la palabra? Ya, pero ¿por qué la palabra? ¿A qué se refiere esto? Y hay que remontarse más atrás, ya un filósofo, que fue Heráclito, el primero un filósofo griego, quien plantea la idea de que el mundo, de que todo cobra sentido en algo. Y él lo nombró eso como el logos, como que todo tiene que pasar por algo y todo es formado por eso, para eso, etcétera. Eran logos. Ahora ellos no tenían la idea de quién era. Entonces me gusta como Juan lo toma esto, sí, de acá, de lo que este filósofo famoso, que sus libros estaban por todos lados esparcidos, y lo toma y lo posiciona aquí. Este era el logos. Esta es la palabra que estaba en el principio y que por medio de él y todo. Y es como genial cómo lo explica. Y sí, cuando uno lo entiende realmente, cobra mucho más sentido para uno, mucho más valor, sabe explicarlo, sabe por qué está ahí y es espectacular, o sea, entenderlo de ahí, de que por qué se dice esto, qué es lo que es. Y lo otro, que es genial porque en Jesús, ¿quién es el Mesías?
es donde cobra sentido todo. Cobra sentido el Padre. Se entiende por qué el Padre nos ama, por qué nos creó. Se entiende cómo el plan de salvación iba a poder llegar a través medio de Jesús. Cuando le dice a Abraham, por ejemplo, en ti van a ser benditas todas las naciones. Se puede entender eso perfectamente. ¿Cómo todas las naciones? Porque sin Jesús tendríamos que ser todos judíos quizás. ¿Cachai? Pero con Jesús cobra sentido una equipa, como el Viti. Entonces tendríamos que estar, ¿cachai? En él cobra sentido todo, el evangelio, todo. Y eso es lo genial en el Logos, en lo que decía Heráclito mucho tiempo atrás, 580 y algo. Eso ya compartirles. Gracias, amigos. Voy a buscar agüita. Tengo Viti, traen agüita. Gracias. Sí, de hecho, eso que tú decías del Mesías, el simple hecho de que Jesús afirmara que fuese el Mesías, ya afirma que es Dios. Porque, por ejemplo, antes del Mesías, ¿quién iba a venir? Juan el Bautista, pues. Y todos conocen la profecía, ¿no? Voz que clama del desierto, preparar el camino del Señor. Al Señor. Pero si tú vas al Antiguo Testamento, que acá está, mira lo que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. O sea que el simple hecho de que Jesús afirmara que Juan el Bautista le estaba preparando el camino a él, Ya está. sí, pues, eso mismo, porque por ejemplo, a veces uno puede pensar, porque claro, por nuestra mente es tan pequeña que nos cuesta entender cómo Jesús y el Padre son uno y son Dios, pero son dos personas distintas, ¿cachai? Y a veces, no sé si le ha pasado alguna vez, pero como que uno tiende como a pensar que el Hijo es como menor, ¿cachai? Pero los apóstoles y Jesús mismo tienen la osadía de decir que Jesús es Jehová hecho carne, po. Y esa cuestión es muy cuática cuando y yo creo que es muy importante ahí leer el Antiguo Testamento, po. Porque por ejemplo Pablo, por ejemplo, lo encuentro muy osado de que él usa Viti está rompiendo algo la cosa. Viti está rompiendo todo. Usa pasajes donde claramente habla de Jehová y lo aplica directamente a Cristo. Por ejemplo, en Romanos dice, porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, como está escrito, toda rodilla se doblará delante del Señor. Ya está citando una profecía de Isaías que habla de Jehová, pues, ¿cachai? Sí. O en otra donde dice, tu trono, oh Dios, es de la eternidad hasta la eternidad, y ahí lo aplica para Cristo, pues, ¿cachai? Y sabes que fue muy bacán eso que dijiste, que en verdad en el Padre, digo, en Cristo como que todo cobra sentido, porque eso lo dice en Colosenses, po, que Él es la imagen del Dios invisible. Y yo creo que es muy bonito poder que podamos entender eso, po, que todo cobra sentido en Él, pues, ¿cachai? Que todo finalmente apunta a Él y te terminas dando cuenta que toda la historia de la redención es una historia de un padre y un hijo que se aman mucho. Porque finalmente el padre hizo todas las cosas para el hijo, po. Y eso es lo otro, po, que en el hijo, porque a veces uno ve al Dios del Antiguo Testamento y piensa que es quizá un poco como egocéntrico. Piensa, oh, todo para mi gloria, todo para mi nombre, pero te das cuenta que en verdad Dios siempre está optando por la gloria de su hijo, pues, ¿cachai? Que es igualmente Dios con él, pues. Como dicen los concilios, Dios verdadero de Dios verdadero, pues. No tres dioses, un Dios, tres personas, pues, ¿cachai? Y cuando te das eso, cuando entiendes eso, es como tan hermoso saber que tú estás envuelto en esa relación de amor entre un padre y un hijo que se aman mucho. Sí es. Sí, bueno, creo que la misma naturaleza de Dios, como un Dios de amor, creo nos hace precisamente pensar en este sentido de, bueno, el concepto trinitario también de Dios, ¿cierto? La Trinidad, la relación de Padre, Hijo, Espíritu Santo, como un hagamos, ¿cierto? Démosle un inicio a esto, ¿cierto? Y manifestemos precisamente lo que somos, amor, ¿verdad? ¿Cómo ser amor? ¿Verdad? Si no puedo expresar ese amor, ¿no? En relación. Y al mismo tiempo, creo que, bueno, vuelvo a decir lo que tú también afirmabas, Pablo es muy osado, o más bien muy determinado y tiene muy clara la película de quién es Jesús, ¿no? Este Jesús que, volvamos, si nos remitimos a lo histórico, ¿cierto? Era muy, muy improbable que Pablo se convirtiera a Cristo simplemente escuchando el testimonio de los discípulos, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque él era un opositor de los cristianos, estuvo de hecho implicado en muerte de algunos de ellos y era un perseguidor de cristianos, ¿no? Fariseo, y él tiene capo, man, encima. tipo capo man, encima, ¿cierto? Típico de estos eruditos religiosos que no tenían cómo creer, ¿cierto? Tal herejía, hasta que el mismo loco, ¿cierto? Dice, no, es que ahora, espérate, estoy ciego, necesito que
alguien ore por mí, ¿cierto? Que en este caso era, ¿cuál era el nombre del hermano? Ananías, ¿no? Ananías. Que venga y ore por mí. ¿Por qué? Porque en el camino me he encontrado, ¿cierto? Y me ha dejado ciego, ¿cierto? El Cristo resucitado. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? No fue Pedro, no fue Juan, no fue uno de los discípulos el que persuadió, ¿cierto? Fue el mismo Cristo resucitado, ¿verdad? El que se le apareció a un perseguidor de los cristianos que profesaban esta blasfemia para Pablo, ¿cierto? Que para él evidentemente era una tremenda ofensa. Por ende está en favor de que murieran esos herejes, ¿no? Y de repente algo cambia, ¿cierto? Una revelación que solo podía hacer Dios mismo, ¿no? Y bacán ahí en Pablo porque es muy drástico el cambio. Es cuático, muy drástico, por eso así uno de los que- testimonios más fuertes Sí, porque para uno realmente entender de plantearse, que Cristo... o sea, realmente Como prueba fuera del o, cristianismo. Claro. o un proceso de hipnosis y paranoia máxima en el primer siglo, donde volvieron locos a más de 500 personas para que afirmaran, dispuestos a morir, que un carpintero judío del primer siglo, un hombre común del sector de Galilea, había resucitado de entre los muertos. O sea, y que había en un cuerpo encima, ¿cierto? No como quien está recién crucificado, ¿cierto? Entonces, realmente que el Hijo del Hombre vuelva en gloria y majestad de la muerte, ¿cierto? Y que escépticos se conviertan y estén dispuestos a morir defendiendo que vieron al Jesús resucitado, permite que hombres como Saulo de Tarso, que perseguía a cristianos, terminen diciendo, como dijo en Filipenses, la actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, importante aquí, como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿cierto? Tomando un cuerpo mortal con el que podía morir, ¿cierto? Y satisfacer, por supuesto, la gran deuda infinita que solo puede pagar el ser infinito. Y después, por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, con S mayúscula, ¿cierto? Para gloria de Dios Padre. Es una de las muchísimas y montones de afirmaciones en el Nuevo Testamento donde vamos a ver que tanto Cristo como sus discípulos afirmaron esta locura, ¿cierto? De que Jesús no era simplemente un hombre, ¿no? Creo que eso es un testimonio muy fuerte, ¿no? Y que realmente nos hace replantearnos el texto que leímos al principio. O sea, si Jesús no resucitó de entre los muertos, todo lo que predicamos es vano, ¿cierto? Porque hay un verdadero significado detrás, ¿cierto?, de la mortalidad de Jesús, ¿cierto?, la muerte física, y al mismo tiempo la persona divina que es, ¿no? No hay forma de que nuestros pecados sean expiados si Jesús no era divino, ¿cierto? Así como tampoco había forma de que pagase y fuese el sumo sacerdote que necesitábamos tener si no era semejante a sus hermanos, como lo dice Hebreos, ¿no? Entonces, creo que si miramos la narrativa del Nuevo Testamento y de todo el Antiguo Testamento que nos apunta a Jesús, entonces no podemos negar que el Padre y el Hijo son uno, ¿no? Como el mismo Jesús en la oración sacerdotal expresa, ¿no? Entonces, creo que a veces nos tomamos muy a la ligera este punto esencial de la fe cristiana, como doctrina esencial que es, ¿no? No predicamos a un Jesús, a un buen maestro moral, simplemente, a un maestro que traía enseñanzas bonitas, que dijo bienaventurados, ¿cierto?, los pobres, etcétera, para hacer sentir bien a la gente, un buen discurso moral, ¿cierto? Y aquí quiero citar a un autor que a mí me gusta mucho, no lo voy a nombrar porque me hacen bullying ya cuando lo menciono, pero Por casualidad, Vamos a tenemos hacer. un libro por acá. puede ser. ¿Quién será? Por cierto, que no ha leído las crónicas de Narnia, recomendadísimo. Un libro que muestra también mucho trasfondo cristiano. Pero bueno, C.S. Lewis una vez dijo, dijo lo siguiente. Pensé que wow. era Tolkien, hermano. Sí, yo sé. Pero bueno, es una frase con las primeras que me encontré cuando me estaba enfrentando en mis procesos de escepticismo en la apologética. Y él dice lo siguiente: intento con esto impedir que alguien diga la auténtica estupidez que algunos dicen acerca de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fuera meramente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, sería un lunático.
o el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado. O si no, sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger, dice Luis. O ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no dejó abierta esa posibilidad y no quiso hacerlo. Realmente decir que Jesús fue solamente un buen maestro moral o alguien que quiso enseñar algo bonito acerca de Dios es minimizar demasiado todo lo que dijo y todo lo que hizo. Entonces, creo que realmente nos tenemos que poner en la posición de decir, o Jesús era un lunático, o un mentiroso fatal, ¿cierto? O verdaderamente era quien dijo ser. Y veamos que eso lo llevó a la muerte. Y todos sus discípulos defendieron su resurrección, y la iglesia en primer siglo. Y como siempre dicen muchos, ¿cierto? Hay mucha gente que está dispuesta a morir por mentiras, pero que cree que son ciertas. En este caso el asunto era diferente, ¿cierto? Porque los discípulos, ellos sí sabían la verdad. Ya sea que ellos hayan robado el cuerpo de Jesús de la tumba o que hayan planeado un complot, ¿cierto? Que también si miramos minuciosamente los testimonios nos vamos a dar cuenta de que son muy creíbles, pero pensemos que esto le llevó a la muerte. Y ellos tenían como saber si realmente el maestro había resucitado en un cuerpo esplendoroso, ¿no? Entonces, eso no pasa. Que alguien realmente defienda a muerte una mentira que sabe que es mentira, ¿cierto? Creo que solamente le da más credibilidad a todos los mártires de la historia del cristianismo que han muerto profesando que Cristo es Rey, que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios encarnado, que murió por los pecados de los hombres para expiar, ¿cierto?, este gran precio que nosotros no podíamos saldar. Al final es una afirmación poderosa, fuerte, tajante, que nosotros tenemos que considerar realmente cómo la creemos, porque Pablo lo dice muy tajantemente en 1 Corintios, o sea, si Jesús no resucitó de entre los muertos, todo lo que yo predico en la calle, todo lo que yo predico en la iglesia, todo lo que yo predico en cualquier parte es en vano. Y tu fe, mi fe, la de Nacho, la de Horacio, la de Viti, es vana. O sea, lo está poniendo a la altura de lo que nosotros vemos en otras religiones que decimos, no, es que eso no. Es mentira. Entonces, creo que el mismo cristianismo se pone como contra las cuerdas con esta afirmación, pero a propósito, diciendo, ven que tengo buenas defensas para sostener lo que digo. ¿Cierto? Entonces es como, yo mismo te doy la apertura para que tú cuestiones esto, pero precisamente en el cuestionamiento te vas a dar cuenta de que esto es mucho más contundente y poderoso de lo que piensas. Entonces, a mí es uno de mis versículos favoritos. Creo que últimamente para a veces conversar con personas que no tienen la fe cristiana, lo utilizo bastante, porque uno tiene que tener la osadía de decirle y de hablarle de un hombre que resucitó de entre los muertos. O sea, estamos hablando de eso y no es común, pero es verdad. Entonces, bueno, no sé qué piensan de eso. Don Horacio, tiene la palabra. Usted es el director de la orquesta. No, gracias. ¿Qué dijo? ¿Por eso sabré? ¿Eso se ve? Y que dije, está el director de la orquesta. Claro, Horacio, porque estoy Horacio música. Saavedra, claro. Claro. Ahorita. Turun, tum, ps. De hecho, solicita destiempo. Ah, te Sí. caché. Ahí está el compás. No, claro, o sea, me quería tomar de lo que habías dicho delante del hecho de que, porque para que Dios pudiese resucitar, primero tenía que morir, pues, ¿cachai? Y para que Dios pudiese morir, tenía que los discípulos lo afirman cuando dicen, ustedes mataron al autor de la vida, ¿cachai? Que entendemos que en la cultura judía había un autor de la vida, no hay como que hay dos o tres, hay uno, que es Dios, pues, ¿cachai? Dios. Pero igual pensaba en que, bueno, claro, pues, Jesús tenía que ser hombre porque la deuda la teníamos los hombres, pues, ¿cachai? La deuda no la tenían las vacas, los perros, lo tenían los hombres, pues, ¿cachai? Sí. Pero el otro que igual pensaba y por eso pensaba en el ámbito práctico de la vida cristiana, en lo que al menos a mí me ha impactado esta verdad, es saber que, ya sé que va a ser súper fuerte lo que voy a decir, así que agárrate, no. Pero hay cosas que solamente el Hijo me puede entender que el Padre y el Espíritu Santo no me pueden entender. Ya, me voy a explicar, para que no me apedreen. ¿Por qué? Porque el Padre no puede decir, yo tuve hambre, y el Espíritu Santo no puede decir, yo sangré, o yo me sentí triste, porque todo mi pueblo me estaba despreciando y mi familia también, pues, ¿cachai? Jesús sí, porque Él fue un hombre.
Y cuando decimos que fue hombre, y antes tiene este concepto como que Jesús era un hombre y como que tiene un chip así como medio sobrenatural, así como que nació como con ventaja en este mundo, pues, ¿cachai? Pero él nació, como delante decía el Feña, nació sin saber nada, pues, ¿cachai? Él tuvo que literalmente aprender. Antes yo creía, no, es que es así como, él sabía cómo caminar, pero él se hacía como el que no sabía caminar, pues, ¿cachai? No, pues cuando Jesús dice, yo no sé ni el día y la hora, es porque su humanidad no sabe ni el día ni la hora, pues, ¿cachai? Y eso hace que sea mucho más relacionable tu vida con Dios, porque ahora tienes un puente que es el Hijo que se encarnó, porque no es el Padre el que se vino a encarnar y no es el Espíritu Santo, es el Hijo, ¿cachai? Es Cristo, Dios, hecho carne. Y por eso es el perfecto mediador entre Dios y los hombres, porque Él puede comunicar a los hombres lo que es de Dios, porque es Dios, y Él puede comunicar a los hombres, a Dios, lo que es de los hombres, porque es hombre, ¿cachai? Y es muy cuático eso, y al menos en mi vida personal me ha ayudado mucho eso, a veces cuando siento que no doy más, que me siento como triste, ¿cachai? Yo estoy con Él, pues, y él me entiende, y es entender que sus cicatrices tienen las formas de mis cicatrices, y el hecho de que es cuático porque él al ser, entendemos que él es nuestro esposo, ¿cachai? Y él quería tener tal punto de intimidad que él dijo, yo quiero estar lo más cercano a ellos que pueda, ¿cachai? Yo quiero estar lo más cerca de ellos que pueda, así que voy a ser hombre, voy a hacerme lo más semejante posible, que fue semejante en todo como nosotros, solamente que sin pecado, ¿cachai? Pero él era como yo, pues, ¿cachai? Pasó hambre, pasó frustración, de hecho no lo voy a encontrar, así que no, porque no me acuerdo exactamente el capítulo, creo que Isaías 43, está entre en los cánticos del siervo, que entendemos que son cánticos del Mesías, dice, ¿sabes qué? Básicamente dice, estoy frustrado, siento que todo lo que he hecho por nada. Dice, pero ¿cómo? Por si Jesús es Dios, pero es que también era hombre y también se frustraba. Y yo me frustré 1.000.000 de veces, pues, ¿cachai? Y en eso hay mucho consuelo, porque al final termina diciendo, pero sé que mi galardón está con mi Dios, que lo que dice en Hebreos, que Él soportó lo propio teniendo el gozo puesto por delante, pues. Y eso, pues, como el entender eso, iba a añadir otra cosa, pero ya se olvidó. Sí. Pero eso. Sí. Yo creo, dale, discúlpame, dale. como que eso es lo bacán de poder entender esto, más allá de toda la teoría, de poder tener los conocimientos de todo, es poder llevarlo a la práctica. Cómo yo tomo esto de que Cristo es 100% hombre y cómo es 100% Dios, cómo lo llevo a la práctica, cómo lo vivo día a día esto, ¿cachai? Y eso es lo bacán, poder entender eso, de que Él es hombre, que entonces esa parte humana me puede entender a mí. Entonces, y Él, el único que puede interceder por mí también ante el Padre. Y eso es poder llevarlo día a día en mi práctica, cuando yo me levanto en la mañana, poder salir confiando en eso, en que Él, como decías tú, también tiene cicatrices, igual las tengo yo. Él me entiende, Él me comprende, Él sabe lo que yo estoy pasando y me entiende y me ama. Y así también el Padre demuestra su amor hacia mí, ¿cachai? Y eso es lo genial, que poder llevar estos temas, poder entenderlos para poder llevarlo a la práctica. Creo que es lo principal, para poder vivirlo. Eso. Sí, y era eso que decía. Perdón, va a ser. Dale nomás. Interrúmpelo, no, si no nos deja hablar. Dale. Sí, está bien. Yo hablo mucho. Que usualmente al revés yo no dejo hablar. Amén, dice el video. Usualmente al revés. Lo digo para quedar bien, pero ya. Está bien. Pero eso, de que Dios demuestra su amor en eso, pues. Yo he pensado, no sé, pues, en las otras versiones de Dios que tienen, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones. Para mí es triste, pero también es mi gozo, po, que su Dios no los ama tanto como nuestro Dios nos ama, pues, ¿cachai? Porque su Dios no se vino a encarnar por ellos, pues. Su Dios no fue a morir por ellos, mi Dios sí, pues. Sí. Y este es el Dios en el que hemos confiado. Y entender eso es maravilloso, pues. Y muchas veces yo creo que no admiramos mucho a Cristo porque no pasamos tiempo meditando en estas cosas. Y no pasamos tiempo meditando en el hecho de que sea hombre. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado mucho con el Feña, le decimos que cada uno tiene su becerro de oro, porque cada uno tiene como un predicador al que admira mucho, pues, ¿cachai? Porque que, claro, uno ve como la sabiduría de los predicadores y uno como que es más fácil identificarse con ellos, pues, pero no sé si les pasaba, que veían a Jesús y decían, sabio, pero es sabio porque es Dios, pues, ¿cachai? Pero y he citado mucho, lo diría Isaías, pero porque en Isaías se habla mucho de esto proféticamente. En un momento dice, en los cánticos del Mesías, dice, pero Jehová me despierta de mañana en mañana. Abre mis oídos para que escuche como los discípulos y me ha dado lengua de sabio. O sea, toda la sabiduría que Jesús adquirió, la adquirió como hombre, po. Y eso hace que yo me pueda relacionar más con Él. Porque digo, ahora lo puedo admirar de una manera más cercana, no sé si me explico. Y por eso dar el ejemplo de los predicadores, porque muchas veces nosotros admiramos predicadores o admiramos pastores,
pero es porque quizás los vemos más cercanos. Y no sé si alguna vez les pasó que les costaba como sentir admiración, no sé si admiración, más como que te podías reflejar o podías sentirte identificado con Cristo. No sé si alguna vez les pasó, que al menos a mí me costó mucho, y este año he aprendido mucho eso, pero es cuando tú entiendes que Jesús era plenamente hombre, que es lo que, bueno, cambiaste de libro, pero que en Filipenses dice que él tomó la naturaleza de un hombre, pero totalmente, porque esa fue otra herejía que trataron de mentir mucho, porque habían algunos que no les cabía en la cabeza de que Jesús fuera un hombre como nosotros, pues, ¿cachai? Pero cuando tú lo entiendes es algo tan hermoso y resulta que es la persona con la que más te puedas identificar y resulta que termina siendo la persona que más terminas admirando. Sí. Yo creo que eso cambia mucho nuestra relación también con Dios, y por eso es que el mediador entre Dios y los hombres, entre el Padre, ¿cierto?, y nosotros, tenía que ser el Hijo, el encarnado. Y de hecho me gusta mucho cómo Hebreos 2 lo retrata. Quiero leer rápidamente un pasaje. Hebreos 2 dice, desde el versículo 5: Dios nos puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Hablando de Jesús. Por lo tanto, versículo 14, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo, este versículo me encanta, el 17, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Creo que este pasaje es clave para entender que Jesús es alguien con quien nos podemos identificar. Pero todo parte porque Dios se identificó conmigo. Y eso es fuerte decirlo, ¿cierto? Pero yo me identifico con Cristo porque Él tomó la iniciativa de venir y demostrar su identificación conmigo haciéndose hombre. No tenía necesidad de hacerlo. Pero eso es el amor que Dios eligió por nosotros. Y creo que eso es tremendo pensarlo así. Y es lo que a veces nos cuestionamos de muchas maneras, como ¿por qué Jesús se bautizó si no era pecador? ¿Cierto? O entre otras cosas. Y precisamente vemos a este Dios que sin necesidad realmente de tener que hacerlo, se humilló a sí mismo, como lo decía Filipenses hace un rato, mostrando que se identificaba con los hombres. Creo que es como lo que decía Horacio, no hay otro Dios que ame como el nuestro, el verdadero Dios. Quiero añadir a eso, me acuerdo lo que delante hablas de la resurrección, que yo creo que podemos dividir la vida de Jesús desde el punto de vista como en 4 puntos. El primero, su encarnación y la vida que vivió como hombre, luego su crucifixión, su resurrección y su ascensión. Las 2 primeras tienen peso para nosotros porque fue Dios el que vivió como hombre y fue Dios el que murió. Eso es lo que hace que esos 2 puntos sean tan importantes para nosotros. Pero los otros 2 puntos, la resurrección y la ascensión al cielo, cobran peso porque fue un hombre, ¿cachai? Y fue un hombre el que resucitó, y fue un hombre de carne y hueso el que ascendió. Y quería leer un salmo muy conocido, el Salmo 24, que dice así: ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño.
ese recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Ya. Y hasta ahí uno dice, chuta, entonces no entra nadie, po. Que eso también es una narrativa bíblica, cuando Jesús dice que nadie ha subido al cielo. O sea, imagínense, hasta antes de Jesús, por 4000 años, no hubo ni una sola persona que pudo subir al cielo, porque nadie era digno, ni un solo hombre. O sea, yo me imagino como así, no sé, la entrada al cielo así, y los ángeles así, guardianes, viendo una bolsa pasar así. Oye, ¿qué he estado haciendo hoy día? No, nada. No hay nadie que venga. No, nuestro trabajo no sirve para nada, ¿cachai? Pero de repente, a lo lejos, se asoma un hombre. Una persona caminando. ¿Y qué dice el Salmo después? Y dice, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. Y el cielo pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Y nosotros respondemos, el Señor fuerte y poderoso. Quien reina ahora es Jehová, fuerte y poderoso. ¿Cómo? Está hablando de que un hombre está entrando, pero después afirma que es Dios, po. Porque aquí este Salmo está hablando de cuando Jesús entra al cielo, po. Entonces cuando uno ve eso, es inevitable decir, vaya qué rey tenemos, vaya qué gobernador tenemos. O sea, todos los países, por ejemplo, tienen como su figura de la cual uno se admira. Los argentinos, no sé, tienen a Messi, Portugal tiene, no sé, a Cristiano Ronaldo, Estados Unidos tiene a Trump, no, yo mentira. ¿Cachai? Pero cada uno tiene una figura de la cual se dice, yo tengo pues, ¿cachai? Y por ejemplo, nosotros también, pues con la selección, no sé, pues con la chilena, uno es como orgulloso de su selección y se pone a pelear por gente que uno no conoce, pues, ¿cachai? Pero nosotros, como nación de la Israel celestial, como iglesia, tenemos un nombre de cual nosotros nos podemos jactar con orgullo, po, que es de Jesús, que es nuestro representante. O sea, ¿quién subió al cielo? Alexis Sánchez no subió al cielo, Messi tampoco, Keanu Reeves tampoco, por más buena persona que sea. El único que subió al cielo es mi Señor, po. Es mi rey, es nuestro rey y nuestro hermano mayor. Entonces ahí la resurrección cobra mucho más peso porque es un hombre el que resucitó y es un hombre el que ascendió al cielo, y ahí uno no va a hacer otra cosa que estallar y decir, voy a rendir toda mi vida porque no hay nadie que me haya amado como este Dios y no hay otro hombre más confiable. Más problemas. Sí, una bomba. Lo que faltaba. Pero quería complementar en eso, como que es inevitable cuando uno va entendiendo todas estas cosas que ahora son muy teológicas, no estallar en alabanza y en una mayor servidumbre al Señor. Y quiero terminar con esto, cuando Pablo dice, el amor de Cristo nos apremia, nos urge. Él no dice mi amor por Cristo, él dice el amor que Cristo me tiene a mí es lo que me lleva a mi devoción. Entonces, si tenemos problemas en nuestra devoción al Señor, es finalmente porque no lo estamos mirando lo suficiente. Sí. Me encanta que al final, bueno, si hablamos de cristología propiamente tal, hay 1000 puntos que podemos desmenuzar y una hora no alcanza para hablar prácticamente nada, ¿cierto? Pero creo que algo esencial es que tenemos que entender que Jesús es Dios con nosotros. Dios tomando forma de siervo para cumplir y vivir la vida que ninguno de nosotros podíamos vivir. El que era desde el principio, el que siempre ha sido y que siempre será, tomó forma de siervo por nosotros, por amor, sustituyéndonos para pagar el precio. Vuelvo a decir lo mismo, que no podíamos pagar. Eso nos dio acceso a ser reconciliados para siempre con Dios. Llevamos a Cristo, ¿cierto? En cristología también, el segundo Adán. Porque por un hombre entró la muerte al ser humano, ¿cierto? Y fuimos separados, destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Asimismo, por un hombre entra la salvación a la humanidad. Jesús, Dios salva, ¿cierto? Yeshua, la palabra que se utiliza también en el Antiguo Testamento para hablar de salvación. Eso es todo. El que era desde el principio y el que ha de venir es el que salva. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, Dios hombre. Entonces, es un hermoso misterio la encarnación de Cristo, de Dios en un hombre, pero al mismo tiempo es una maravillosa revelación en la medida en la que la tenemos. Creo que la invitación de este capítulo es a no dejar de meditar y a aprender más de la persona de Cristo, que es una persona, ¿cierto? No es un concepto, y eso tenemos que siempre decirlo. En la teología es maravilloso estudiar, ¿cierto? Estudiar todos los conceptos bíblicos, las distintas ramas que podamos desmenuzar, pero al final todo se centra en la persona de Dios y en su obra.
para con nosotros. Entonces, al final, tenemos que recordar eso. No estamos estudiando un concepto abstracto, ¿cierto? O simplemente teórico. Es algo empírico, con lo que no solamente nos relacionamos en términos académicos, nos podemos relacionar en todo lo que es la experiencia de la vida. De hecho, la vida eterna es, en palabras de Jesús, que lo conozcan a Él. Que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Es conocer. Tengo una relación. Y algo que siempre lo hablamos y que creo que también lo podemos tirar como para spoiler, siguiente capítulo, donde vamos a hablar un poquito de un tema interesante, es que Ojo. cuando hablamos con gente no creyente, en la mayoría de los casos, Dios parece ser un concepto que es aceptado y que pareciera que puede existir, pero no entendido, porque no es conocido. Jesús es el medio para que conozcamos a Dios. De tal manera que podamos decir, me identifico con Él, porque Él se identificó conmigo. Amén. Buen capítulo. Bueno, muy, muy contento con este capítulo. Muy provechoso. Amén. Aprendí mucho. Gracias, Horacio. Sí. Así que estás invitado gracias. desde ya para el próximo capítulo. Te digo al tiro, y aquí en Renca también. Así que córtate el pelo, sí, para que pase piola, de que no grabamos hoy día. Uy, lo dijimos. Nunca lo hemos dicho. Nunca lo habíamos revelado. No, ya no importa. Bueno, ya se Fue supo, porque ya pasó. se supo. Eso fue el secreto. Se supo el secreto. Tanto tiempo guardándolo. Yo creo que nadie se había enterado. Sí, yo Pasó creo que piola. era insospechado. Nadie sospechaba eso, Nadie sí. sospechaba. No, fuera de broma. Gente que no lo sospecha. No, si hay gente que Yo no estoy segurísimo que no. No. Pero bueno, ahora los que entendieron. Sí. Los que no importa. El que tengo oídos para oír, que Que oiga. oiga. Así es. Muy bien, Horacio. Brutal. Ya, gracias, Horacio. Oye, Horacio, algún día si te invitamos acá a Santiago a hacer algo en ayudería y una enseñanza de esto mismo. ¿Sí? Te podemos invitar. Sí, sí. Sí. O sea, mientras que no se apague el micrófono, yo... Muy bien. Sí, que haya también. Y que haya comida, ¿no? Quiero comida, Que haya claro. comida. Ya, Sí, ya, yo no acepto menos de 2 pizzas familiares. 2 pizzas familiares. Ya, Esa es la cuota. Es la Esa cuota. es la cuota. Como dice por ahí Pablo, No, sí, el obrero es digno de su salario. Claro. No saben lo que me cobró para traerlo para acá. Ya, pero empiezo. La Hermano, ropa yo- limpia yo- se lava en casa. Yo se le lava di en solamente un desayuno, ni eso me tenía. ¡Oh! ¡Oh! El Vini se ríe. No. Dijo que ahora se iba a poner con el almuerzo, dijo, ¿cierto? El Sí, yo... brazo, sí. No, yo... Mira, yo- mira, este chico. Mira, Oh. cacha, para que vean. ¡Oh! Nada que ver, Chiquillo, bueno. no puede ser. Ya. Ya, gracias al Señor por este capítulo. Gracias, hermano. Un privilegio tenerte acá. Dios les bendiga mucho a todos y estén atentos para el siguiente capítulo porque se nos está acabando el año. Uy, un año más. Bien año nuevo. Sí, se viene el año nuevo. Se va el viejo y y se por viene lo el nuevo. tanto, se acerca el cierre de temporada, de la primera temporada de Relevante Podcast, Sí. temporada 2024. Cerramos con un en vivo. Vamos a hablar con un en vivo. Pero todavía falta un capítulo más. Sí. Eh, Sí, pues obvio. Sí. sí, así que estén pendientes, suscritos, activen la campanita, todo lo que ya saben. Que les bendiga. Y Oye, estén espérate. atentos. A eso, suscríbanse, sigan las redes sociales. Sí, pues todo. Instagram, Facebook, TikTok. Sí. Y a Carlos también tiene su red. No sé si quiere dar su red. Tengo una cuenta artística donde subo Ah, poemas. ya, Sí. ahí, al tiro. La vamos a Se poner llama El Cuervo Chascón. Pero chasco. El Cuervo Chascón. Sí. Ya. Ya no va, yo creo En que Instagram. nos vaya a tener que contar la historia de ese nombre al próximo capítulo. Ya, pues, sí, sí, que se los está cuento el bien, próximo porque- capítulo. Pero ahí Cuervo subo Chascón. poemas y, pucha, ojalá igual pueda ser de bendición. Igual hablo de estos temas, Ujú. pero expresado en poemas. po. Ya. Ah, mira, Sí. no sabía, lo dije por si acaso y... Sí, sí. mira. No, sí, sí, lo verdad. expreso en poemas. Recomendadísimo, recomendadísimo. Ya bien, lo vamos a buscar ahí Sí. al tiro, lo vamos a poner ahí en... Un día hacer una abajito. colaboración de Feña con Cuervo Chascón. El Cuervo Mira, Chascón. mira. Sería bueno, sería bueno. Se Buena, viene. buena. Ya. ¿Estamos listos entonces? Ya, Chascón. Pues Esa Cuervo Chascón. Es que Yo dije que tenía que- tenía yo el pelo dije más que tenía largo, que pero cambiarse- entonces era Chascón. Yo dije que tenía que cambiarse el nombre ahora, pero no pasó nada. Ya. Cuervo pelón. Cuervo pelón. verdad. Ya, ahora despidámonos. Ya, Ya, chicos. despidámonos ya para que tengamos Cuídense. que decir el próximo capítulo. Gracias a todos nuestros espectadores fieles que nos ven ahí siempre todas las semanitas que lanzamos esto, a veces. Y que el Señor les bendiga, cuídense. Y nos vemos en el próximo episodio de Relevante. Entre paréntesis, estamos todavía en la serie de Estudio los Martes respecto a Influencia Más Uno, el programa. Ministerio de verdad. Jóvenes, líderes de jóvenes, iglesia local y jóvenes de los ministerios estén conectándose porque estamos hablando también de temas importantes y, quién sabe, seguramente también hemos estado hablando un poquito de estas cosas. Muy bien. Así que, Gracias nuevamente y hasta luego. hasta luego. Cuídense mucho. ¡Chao, chao!